salirme del verde y jugar a la inversa. Fondo verde con una cortadera que tuviera estos tonos morados que me parecieron así como muy decorativos, en un color diferente. Y la idea es enseñarles muy fácilmente a poder plantear este mural, que inclusive podría ser algún mural repartido en 2 o 3 partes, porque también se usa mucho el acoplar diferentes tablas como para poder armar un mural en una pared, o para poder de pronto pintarlo sobre una pared, también es una buena idea. Y la idea un poco es explicar cómo se pintan de una manera fácil, simple, sencilla, haciendo un fondo interesante y utilizando... Eso te iba a decir, el fondo, me gustó, muy brillante es el fondo, es muy brillante, luminoso. es muy luminoso y es muy simple, realmente tiene muy poca pintura, es muy simple y le da como un interés y un carácter distinto. Sí, tal cual, me llamó la atención ese fondo. Van a ver que es muy Debemos fácil trabajar. Dale. Bueno, entonces vamos a explicar un poco cómo trabajamos sobre este fondo. Yo les cuento que trabajé con una tabla de fibro fácil, en este caso es de 1 metro por 40 centímetros, para que tengan una idea del tamaño. Y lo que hice fue pintarla previamente con látex blanco, que puede ser látex de pared o acrílico blanco. Una vez que este fondo está parejo y seco, lo que voy a hacer es trabajar con agua y voy a utilizar un elemento que es el retardador de secado, que ustedes lo pueden conseguir en cualquier artística y que a mí me va a permitir tiempo para poder trabajar justamente este efecto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pintar absolutamente con una pinceleta cómoda, ancha, de unos 4 o 5 centímetros, la que tengan en casa, preferentemente una pinceleta suave, y lo que hago es embeber absolutamente toda la madera, todo este fondo de fibro, con la pintura, con el agua, perdón, coloco abundante cantidad de agua y también a esta agua le voy a adicionar un poco de este retardador. El retardador, ¿qué va a hacer? Me va a permitir trabajar con mayor comodidad. No lo uso puro porque el agua también es un buen vehículo que me ayuda a distribuirlo. Y lo que voy a hacer es absolutamente, vean que lo hago hacia todos lados, acá no hay una pincelada hacia un solo sector, sino que son todas pinceladas directamente sobre la base. Y una vez que tengo toda la tabla con este material, empiezo a trabajar con los colores. El primer color que tengo en la paleta es un color celeste cielo, es un color celeste muy tranquilo que lo pueden lograr de una mezcla de blanco y azul. Y pinto, miren, de un lado al otro, así, sin demasiada precisión, sin limpiar la pinceleta. Voy a tomar un poco de un color verde, en este caso estoy usando un verde claro, podría ser un verde de cadmio, y simplemente aplico este verde y voy de una punta a otra de la paleta aplicando el color. Puedo arrastrar cuando estoy pintando un poco del verde, del celeste, perdón, pero no importa porque lo interesante de este fondo es que los colores se vayan fundiendo. Cuando voy llegando hacia el final, hacia lo que va a ser la base de esta cortadera, me resultó interesante trabajar con un tono bien oscuro. Entonces, ¿qué hice? Tomé verde oscuro, un poco de violeta y a este violeta le adicioné también un poco de gris de paint. Y lo que hago es trabajar, vean, con un color bien oscuro. Esto me va a permitir crear esa sensación de fondo bastante misterioso, donde no se terminan de apreciar la terminación o el comienzo de las hojas, y esto me permite darle como otro carácter. Coloco el color, yo quiero que ustedes vean qué va a pasar cuando nosotros los unamos. Voy a colocar un poco de este verde, voy subiendo con esta mezcla que hice, me voy a ayudar de un poco más de violeta. La idea es que quede bien oscuro en el fondo y que a medida que subo se vaya aclarando. Yo hice también por aquí alguna pequeña mancha en tono oscuro. Y una vez que terminé con esta pinceleta, lo que voy a hacer es dejarla a un lado y tomar un pincel mop. Es un pincel de los que se usan para esfumar, que ustedes lo pueden reemplazar incluso por un pincel o una brocha de maquillaje. Y lo que hago es, hacia todos lados, mopear esta base. Entonces, lo que hace el mop es ir fundiendo este color, ir borrando la impronta de la pinceleta. Si a ustedes no les queda bien en una sola vez, que seguramente les va a quedar, pero lo pueden repetir, siempre y cuando dejemos secar absolutamente bien esta base. Una vez que tenemos la base, que está bien seca, como en este caso, yo ya tengo la base terminada, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar entonces con los colores
de las cortaderas. En este caso se repiten muchos de los colores que ya usamos, el violeta, el púrpura, el verde oscuro, y lo que voy a hacer acá es darles a elegir. Esto depende de la habilidad que ustedes tengan con los pinceles. Pueden usar un pincel de filete, que es esos pinceles que tienen el pelo bien largo, o de pronto pueden usar un pincel liner, de los que ustedes están acostumbrados a usar en pintura decorativa, y si no están muy prácticas, podrían también usar un pincel redondo. Estas son las opciones como para que ustedes trabajen. Yo voy a tomar un poco el pincel de filete porque me va a permitir hacer trazos largos, y voy a comenzar mojando muy bien el pincel, tomando pintura verde, aguándola bien, y voy a tomar un poco de púrpura, lo voy a mezclar acá, voy a hacer un tono verde muy oscuro mezclado con el violeta, y voy a empezar a plantear las hojas. Y para plantearlas, miren, me voy a parar para tener una mejor visión de esta tabla, voy a aguar bien la pintura y voy a trabajar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba empiezo a plantear las hojas, de este modo. Las voy tirando hacia diferentes lados. No me fijo hacia dónde pincelo, simplemente trato de soltar la mano. Lo importante acá es que ustedes se suelten, porque si ustedes trazan un diseño o un dibujo, es muy probable que esto salga duro. Y la idea es que esto salga ligero, liviano, y que nosotros podamos ir planteando las hojas de esta cortadera. Voy tratando de girar, o sea, de dirigir la pincelada con mi hombro. No lo hago desde la muñeca, sino desde el hombro. Abro el brazo y trato de tirar estas pinceladas desde el hombro, porque entonces me permiten mayor movilidad. ¿Ven? Voy a tratar de que esta zona quede bien tapada por hojas, porque quiero que me quede bien oscura, como para que no se vea demasiado dónde comienzan o dónde terminan. Y miren, voy a hacer algunas como vistas de frente. Apoyo el pincel y tiro hojas como vistas desde el frente, como si realmente la cortadera viniera hacia mí, porque yo también tengo esa visión y no la tengo que perder. Entonces, de este modo voy a ir tirando estas hojas. Lo que hago es una especie de insinuación de lo que van a ser todas las hojas de mi cortadera. Voy a ir incluyendo hojas a medida que yo voy viendo cómo se va armando la mata. No importa si les quedan así livianas, porque la idea es justamente que esto quede muy liviano. Vean cómo se van mezclando unas con otras. No se preocupen, esto cuando se seca les va a dar una buena estructura, un buen esqueleto como para trabajar. Y voy a ir tirando algunas finitas que me van a ayudar de sostén de lo que es el plumerito que lleva esta planta. ¿Ven? Como que el viento los va torciendo hacia un sector. Entonces voy tirando más finitos estos hilos, de esta forma. Una vez que tengo la estructura, lo que voy a hacer es con el mismo pincel o con otro pincel, voy a armar lo que van a ser justamente las terminaciones de esta planta. Entonces voy a tomar un poquito de violeta o púrpura, un poquito de un color más rojizo, un poquito de blanco, y voy a armar estos penachitos que tiene la planta. Entonces lo que voy a hacer es sobre una de estas, miren, lo vamos a hacer acá, voy rellenando, y una vez que lo fui rellenando, yo ya tengo toda la estructura del trabajo. Tienen que tener una forma un tanto redondeada. No importa cómo los terminen, porque esto después lleva justamente a la terminación con mayor precisión. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer, aquí yo ya lo tengo en un tamaño más pequeño, lo que vamos a hacer es entonces terminar y darle la sensación de volumen. Dos cosas fundamentales: vamos a trabajar con un pincel liner, vamos a marcar una pequeña nervadura en lo que son las hojitas, estas hojas que tenemos aquí. Entonces con un liner vamos a trazarles una nervadura, como para dividir más que nada las cortaderas, las hojas que tenemos hacia adelante. Y lo que vamos a hacer es trabajar estos penachitos, y lo voy a hacer con un pincel que es un pincel de pelito entresacado. Si ustedes no lo tienen, pueden trabajar con un pincel liner. Y lo que hago es tomar un poco de pintura blanca, un poco de pintura amarilla, cargarlo, descargarlo bien sobre la paleta. Este pincel, cuando se descarga, arma como una serie de pelitos, y entonces voy a tratar de ir pintando toda esa textura que tienen estos penachitos. Lo hago con un color claro, con esta mezcla de blanco y amarillo.
Y lo que después voy a hacer para poder bajar el brillo de estos penachitos, que no queden tan visibles, esto es un trabajo obviamente de paciencia, cuanto ustedes más se dediquen, mejor queda, pero la idea también era que lo puedan usar como algo decorativo, como algo muy ligado a la decoración rápida, a la ornamentación de un ambiente, entonces no complicarlo demasiado. Cuando esto está así, lo que ustedes pueden hacer es con un poquitito de retardador de secado, tomar un poco de color púrpura o color violeta, y apenas bajar un poco la tonalidad en alguno de los sectores. Entonces lo que van a lograr es el contraste del brillo que tienen estos penachitos cuando les da el sol y de un lugar un poco más oscuro que le dé volumen. Por último, lo que también hice fue darle un poquito de luz a algunas de las hojas. Entonces, por medio de flotado, pincel seco, como ustedes estén acostumbrados a trabajar, le dan a algunas hojas algún brillito en algún sector bien visible, como para poder sacar estas hojas hacia adelante. Si ustedes quieren disimular algo mediante algún flotado o alguna veladura, también pueden hacer que este trabajo tenga más armonía. Es fácil. Es fácil, lindo. Es rápido. Es rápido, pero es importante también a la hora de pintar elegir un buen diseño, eso lo sabemos, ¿no? Que es fundamental que tenga movimiento, que sea fácil, en este caso es muy sencillo. Seguro, ¿no? esto o lo podés graficar desde la visión del objeto, porque bueno, estos pastizales existen en casi todos los jardines. Casas, claro. Yo me ayudé mucho también con documentación en internet, que conseguí en mucha fotografía, Claro. que me ayudó también, en libros, bueno, de botánica, pero yo creo que observando no es un elemento difícil de ver en la naturaleza, y la idea era un poco enseñarles cómo soltando la mano... Vos dijiste una palabra importante.